población. Bueno, en nuestro caso, un crecimiento, ¿no? Resolvemos esta pequeña ecuación y pues como verán se trata de una ecuación diferencial de variables separables. Separando las variables tendríamos diferencial de x sobre x que va a ser igual a k veces el diferencial de t. Integrando a ambos miembros, lo que tenemos es entonces el logaritmo natural de x igual a k por la integral del diferencial que me da t y más una constante de integración. ¿Qué les parece si esa constante mejor le llamo k sub 1? Y de acá despejamos x, que es la cantidad de bacterias. Por lo tanto, x va a ser igual a e elevado a k por t más k sub 1. Realizando una operación previa, repartiendo los términos del exponente, e elevado a la k sub 1 por e elevado a la k por t, y sabemos que e elevado a cualquier constante es otra constante. Acá está, jóvenes, la expresión de la cantidad de bacterias que va a ser igual a la constante por e elevado a la k por t. No nos olvidemos que nuestra constante k, que está en el exponente, pues representa una constante de proporcionalidad, ¿ya? Que debería de indicarnos en qué magnitud va creciendo o van creciendo estas bacterias, ¿no? Para eso, a esta expresión yo le voy a llamar ecuación número 1 porque tenemos que encontrar esos dos valores. Y justamente esos valores los vamos a encontrar a partir del enunciado del problema. ¿Qué me dice? Que un cultivo tiene inicialmente una cantidad n sub 0 de bacterias. Voy a subrayar esa parte y vamos a decir, por ejemplo, desde acá, que esa cantidad de bacterias presentes es a partir desde un tiempo determinado. Para t igual a 0, entonces acá decimos del problema, cuando t es igual a 0 horas, en horas estaba, ¿no?, el problema, justamente la cantidad de bacterias es igual a n sub 0, en ese instante. Luego, para cuando el tiempo es igual a 1 hora, ahora el número de bacterias, ¿no?, para t igual a 1 hora, el número de bacterias medido ahora es de 3 medios de la cantidad inicial. Entonces acá también eso detallamos. Cuando t es igual a 1 hora, pues nuestra cantidad ahora es de 3 medios de la cantidad inicial. Con estos dos datos vamos a hallar esas dos constantes de integración. Empecemos entonces. Para el primer caso, en vez de x reemplazamos n sub 0, que es igual a la constante por e elevado a la constante de proporcionalidad y por el tiempo que vale t igual a 0. Sabemos que todo esto va a ser 1, por lo tanto, la constante c justamente es igual al valor de n sub 0. Segunda condición. Cuando t vale 1, el tiempo cuando t es 1 hora, o pasa 1 hora, o transcurre 1 hora, pues la cantidad es de 3 medios. 3 medios de la cantidad inicial. Y eso es igual a con la constante c por e elevado a la constante de proporcionalidad y por el tiempo, que en este caso es 1 hora. Si resolvemos esta expresión, tenemos entonces 3 medios de n sub 0, que es igual a c, pero c ya habíamos encontrado, que también es n sub 0, por e elevado a la constante k. Y de acá puedo simplificar el valor de la cantidad inicial, n sub 0, y de acá lo que se tiene es que e elevado a la k es igual a la 3 medios. Y hallando el valor de k, pues acá le aplicamos logaritmo natural, y lo que tenemos es la constante k igual al logaritmo natural de 3 medios. Si ahora, jóvenes, hallamos el valor próximo de esta cantidad, pues aproximadamente nos da 0,4055, pondremos. Justamente tenemos ese valor. Y ese es el valor de la constante de proporcionalidad. Si ahora reemplazamos en 1 todos los datos que hemos obtenido, de 1, ¿qué tenemos? Que la cantidad de bacterias, que es x,
pues ahora es función de X porque va a depender de T, por E, y eso es igual a la constante C, pero C es N sub 0, por E elevado a la constante de proporcionalidad K, que es 0,4055, y multiplicado por el tiempo T. Aquí está, jóvenes, la expresión. Este es el valor o la expresión que me permite predecir en qué tiempo van creciendo las bacterias. Una cosita más que quiero que veas. Acá efectivamente esa constante de proporcionalidad es positiva. Y al ser positiva, pues quiere decir que efectivamente van creciendo esta población, va creciendo estas bacterias. Si me hubiese dado negativa, quiere decir que va decreciendo, ¿no? Entonces, pero este no es el caso, porque más bien va creciendo. Bien, ahora respondamos así nuestra pregunta, porque como ya hemos planteado y ya hemos hallado la función, ahora nos pide determine el tiempo necesario para que el número de bacterias se triplique. Entonces, esto voy a subrayar ahora. Nos piden hallar el tiempo necesario para que el número de bacterias se triplique. Entonces, eso respondemos acá. Entonces decimos, ¿qué tiempo debería transcurrir para que la cantidad de bacterias se triplique? Es decir, que sea igual a 3 veces n sub 0. Que no nos olvidemos que n sub 0 es la cantidad inicial. Ahora, ¿qué tiempo debe pasar para que eso ocurra? Pues bien, eso ahora respondemos acá. Entonces acá decimos, x evaluado en t, porque no sabemos cuánto es igual a n sub 0 por e elevado a 0,4055 por el tiempo. Y cuando evaluamos en ese tiempo, justamente tiene que triplicarse la cantidad de bacterias. De acá resolvemos esa pequeña ecuación y tenemos e elevado a la 0,4055 por el tiempo, justamente tiene que ser igual a 3. ¿Y qué hemos obtenido ahí? Una ecuación exponencial. Volvemos a aplicar logaritmos y acá me da 0,4055 por el tiempo, que va a ser igual al logaritmo natural de 3. Despejamos el tiempo t y pues acá tenemos este resultado. Todo eso dividido entre 0,4055. Y si ahora hallamos el valor aproximado, pues es de 2,71. No nos olvidemos que el tiempo está establecido en horas en este problema. Entonces debe transcurrir 2 horas con 0,71 minutos. Habría que desarrollar algo más. En este tiempo se triplicaría la cantidad de bacterias. Si realizamos un pequeño bosquejo, dibujando nuestro sistemita, por decir un sistema establecido, el eje del tiempo versus la cantidad de bacterias, X nomás le vamos a asignar acá. Entonces vemos que esta función de acá es una función exponencial y creciente. Por lo tanto, cuando t es igual a 0 el tiempo inicial, tenemos un valor de n sub 0 y esta función va creciendo a medida que transcurre el tiempo. Y justamente cuando, por decir por acá, cuando t es 2,71, justamente el valor de las bacterias se triplica. Esa sería la forma gráfica de este modelado matemático. Porque al final esta ecuación que hemos encontrado, o esta solución que encontramos, es el modelado de algún evento físico o de algún fenómeno que transcurre, ¿no? En este caso, el crecimiento de las bacterias. Ahí está. Entonces, este es un primer caso cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento de una población. Para los que acaban de ingresar, cuando se habla del crecimiento de una población, que hemos visto acá ahorita en este momento, perdón, el crecimiento y el decrecimiento de cierta
Población no solamente nos referimos a habitantes, sino que también podemos referirnos a roedores, bacterias, virus. Entonces, de esa manera, y esta es la ecuación que describe ese fenómeno físico, ¿ya? Entonces, tan solo es resolver una pequeña ecuación diferencial de primer orden, entonces, y solo aplicar las constantes. Y con eso, pues, hallamos el resultado de ese modelado matemático y, pues, ahí podemos interpretarlo de esta manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese casito. Bien, ese sería uno de los primeros casos, ¿no? Que era el crecimiento. Vamos detallando también de la misma manera para otro ejemplito. Ejercicio 16. No sé si hasta aquí tienen alguna consultita. Vamos con este otro ejemplo. A ver, se los he seleccionado de una práctica de un auxiliar, era justamente este problemita. El problema dice, un recipiente de agua a una temperatura de 100 grados centígrados se coloca en una habitación que se mantiene a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Después de 3 minutos, la temperatura del agua es de 90 grados centígrados. Y nos piden determinar la temperatura del agua después de 15 minutos. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que la temperatura del agua sea de 40 grados centígrados? Entonces, como vemos acá en este problema, lo que va variando es la temperatura. Y vemos que dentro de un recipiente se tiene un agua que a un inicio estaba a 100 grados centígrados y que después esta temperatura va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Y el tiempo claramente está en minutos, ¿no? Para este caso. Entonces, para este problema debemos aplicar la ley de Newton de enfriamiento. Para los que han entrado tardecito, acá está la ley de enfriamiento de Newton, que tiene esa ecuación, donde la variación de la temperatura es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura constante del medio que lo rodea. Entonces, ahora volvemos al problema. Tenemos un recipiente con agua a 100 grados centígrados que se lo coloca en una habitación que se mantiene, dice, a una temperatura constante. Este dato de aquí, acá que se los voy a subrayar, la temperatura constante de 25 grados centígrados sería para nosotros nuestra temperatura del medio que rodea a este recipiente. Por lo tanto, acá ya tenemos un dato y ese es el valor de T sub 0, que es igual a 25 grados centígrados. Ya después va transcurriendo el tiempo y pues este recipiente con agua va decreciendo su temperatura. Bien, entonces para eso empleamos la siguiente ley. Escribimos nuevamente. Decimos, la variación de la temperatura con respecto del tiempo es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que rodea a este cuerpo. Y para eliminar esa proporcionalidad, pues lo igualamos a una constante de proporcionalidad, que esto va a ser igual a K veces la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que rodea a este cuerpo. Y de acá se ha planteado otra ecuación diferencial de variable separable. Y resolviendo tenemos, separando las variables, la diferencial de la temperatura sobre la temperatura menos T sub 0, que es igual a K veces el diferencial de T. Y como hemos separado las variables, procedemos a integrar. Y el resultado de esta integral, pues nos da logaritmo natural de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que lo rodea a este cuerpo, igual a K veces
t, porque la integral del diferencial de t nos da t, ¿no? Y más una constante de proporcionalidad. K sub 1 le llamaremos esa constante de proporcionalidad. Y de esta expresión despejamos la expresión para la temperatura. La temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que rodea este cuerpo va a ser igual a E elevado a la K por T más K sub 1. Desarrollando una operación similar al problema anterior, E elevado a la K sub 1 por E elevado a la K por T. Y de acá, una E elevado a cualquier constante, pues me da otra constante. Despejamos la temperatura y por lo tanto es igual a T sub 0 más C veces E elevado a la K por T. Aquí está, jóvenes, el resultado de esa ecuación diferencial. Pero de acá tenemos dos incógnitas, la constante C y la constante K de proporcionalidad. Así que a esta ecuación también le llamamos 1. Y del problema que nos proporcionan, vamos a nosotros a extraer los datos y las condiciones iniciales para hallar estas constantes. Empecemos con la primera. ¿Qué me dice? Un recipiente con agua a una temperatura de 100 grados se coloca en una habitación. Desde que se ingresa a la habitación, pues va transcurriendo el tiempo. Entonces de acá tenemos y decimos del problema. Decimos, para cuando t es 0, en este caso ahora me habla de minutos. Cuando t es 0 minutos, justamente su temperatura es igual a 100 grados centígrados. Otro dato. Después de 3 minutos, dice, la temperatura del agua ahora es de 90 grados. Porque no hay nadie. Otro dato. Cuando el tiempo ha transcurrido a 3 minutos, entonces ahora esta temperatura desciende a 90 grados centígrados. Con estos datos vamos a encontrar esas constantes. Empecemos entonces. Primer dato. Cuando la temperatura es de 100 grados, acá asignamos 100 grados centígrados, es igual a T sub 0. T sub 0 sabemos que es la temperatura del medio que rodea al cuerpo. Y de nuestro problema, eso es 25 grados centígrados. Más la constante C. ¿Qué les parece si borro esta C para no confundir con la constante de proporcionalidad? 100 grados y 25 grados solamente. Por E elevado a la constante por el tiempo, que en este caso vale 0. Y todo esto sabemos que vale 1. Por lo tanto, de acá ya tenemos un resultado. C es igual a 100 grados menos 25 grados. Pues ahí tenemos 75 grados, ¿no? Ese es el valor de la constante C. Empleamos la otra condición. Cuando la temperatura desciende ahora a 90 grados, eso es igual a T sub 0, que también es 25 grados, más la constante C. Como ya hemos encontrado el valor de la constante C, le asignaremos 75 grados por E elevado a la K por, y acá el tiempo, reemplazamos 3, porque ha transcurrido 3 minutos, ¿no? Con esto reducimos y lo que tenemos en este caso ahora es, haciendo la resta, tendríamos entonces en este caso 65 grados, porque 25 pasa a restar, igual a 75 grados por E elevado a la 3K. Claramente grado con grado se nos va, así el problema ya es adimensional. Y de acá generamos ahora otra ecuación exponencial, E elevado a la 3K es igual a 65 entre 75. Podemos reducirlo, sí, pero lo dejaremos por el momento ahí. Así no sacándole las quintas, pues acá justamente me da 13/15. Listo, jóvenes. Y de acá le aplicamos logaritmos y tendríamos 3 veces la constante es igual al logaritmo de 13/15. Y de acá, despejando K, que sería igual a 1/3 por el logaritmo natural,
de 13 entre 15. Ahí tenemos el valor de la constante de proporcionalidad, pero hallando el valor próximo, pues me da menos 0,0477. Miren, la constante es negativa y debería ser negativa porque va decreciendo o va disminuyendo la temperatura. Como ya cambiamos todos esos datos, decimos de 1. Ahí está justamente la ecuación 1. Ahí tenemos la expresión de la temperatura con la cual esta agua se va enfriando. Obviamente va a depender del tiempo, que es igual a 25 nomás le voy a decir, ¿no? A T sub 0, más la constante C, sabemos que es 75, solo 75, y por E elevado a la constante de proporcionalidad, que es menos 0,0477 multiplicado por el tiempo, y esto va a estar expresado en grados centígrados. Este es, mejor dicho, el resultado de este modelado matemático. Bajo esta ley, hallamos en qué medida va disminuyendo, jóvenes, la temperatura. Ahí está. Y ahora respondemos las preguntas. Recién pasamos a la segunda parte. Tenemos como tal 2 preguntitas. Le puedo llamar inciso A e inciso B. Dice, determine la temperatura del agua después de 15 minutos. Entonces acá le llamaremos inciso A. Recalco. Que nos pide es cuál es la temperatura. Entonces acá decimos, ¿cuánto es la temperatura de nuestro recipiente cuando el tiempo ha transcurrido 15 minutos? Bien, entonces reemplazamos en la solución y con eso obtenemos ese valor. La temperatura al cabo de 15 minutos. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 25 más 75 por E elevado a la menos 0,0477 multiplicado por 15 minutos. ¿Cómo es la expresión? Claramente el resultado que nos va a proporcionar va a estar expresado en grados centígrados. Entonces, haciendo la operación correspondiente, sale aproximadamente, si alguien me ayuda por el otro lado, aquí está. 61,67 grados centígrados. Entonces, después de haber ingresado a la habitación, entonces, luego de 15 minutos, pues su temperatura es de 61,67 grados centígrados. Ese sería el primer caso. Inciso B. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que la temperatura ahora de 40 grados centígrados? Recalco. Acá ahora, cuando la temperatura del recipiente sea de 40 grados centígrados, ¿cuál es el tiempo que debe transcurrir? Y de la misma manera empleamos la misma ecuación, la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, el tiempo o la temperatura en función del tiempo se mantiene. En este caso, voy a reemplazar ya directo. Entonces, así, digamos, va a ser igual a 40, igual a 25, más 75, por E elevado a la menos 0,0477 por el tiempo. Y de acá generamos otra ecuacióncita. Resolviendo tendríamos entonces 15, que va a ser igual, porque 25 pasa a restar, igual a 75 por E elevado a la menos 0,0477 multiplicado por el tiempo. Volvemos a despejar la parte exponencial y generamos otra ecuación exponencial
Y esto va a ser igual a 75 puede pasar a dividir, le sacaremos quintas por decir, entonces acá tenemos, primero así, 15 sobre 75, pues que esto es igual a 1/5. Y para resolver también le aplicamos logaritmos, entonces me da menos 0,0477 por el tiempo, igual al logaritmo natural de 1/5. Podemos aplicar, si quieren, esta operación adicional. En el argumento invertimos el argumento y por lo tanto sería menos el logaritmo de 5. Menos con menos se nos va. Y acá está el tiempo, que había sido igual al logaritmo natural de 5. Todo eso dividido entre 0,0477. Y si hallamos el valor aproximado, pues justamente nos da, dividimos esto y tenemos 33,74 y el tiempo está expresado en minutos. Entonces, miren, después de 33,74 minutos, pues la temperatura de este recipiente dentro del ambiente, pues se reduce a 40 grados centígrados. Entonces ahí tenemos los dos resultados. Como verán en estos dos ejemplos que hemos resuelto, pues básicamente es emplear la ecuación del crecimiento o decrecimiento de una población y la ley de Newton de enfriamiento, para el caso de cuerpos que se van enfriando a medida que transcurre el tiempo, ¿no? De esa manera se va resolviendo. Entonces, para los que igual han llegado tarde, estamos viendo estas tres aplicaciones, el crecimiento y decrecimiento, enfriamiento, y luego tenemos los problemas físicos, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. No sé si hasta aquí se tiene alguna consultita. ¿Está claro? ¿Preguntas, consultas? Ejercicio 17. A ver. Creo que no hay consultitas, ¿no? Bien, vamos con otro. Bien, aquí ahora vamos a ver un problemita, luego hacemos problemas varios sobre problemas físicos. A ver, acá, ¿qué nos dice? Una bala se introduce en una tabla de centímetros de espesor. Nuevamente. A ver, se ve algo pequeñito. Vamos a... Ya, ahora sí. Nos dice, una bala se introduce en una tabla de 10 centímetros de espesor con la velocidad de 200 metros sobre segundo, traspasándola con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Suponiendo que la resistencia de la tabla al movimiento de la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad, nos piden hallar el tiempo del movimiento de la bala por la tabla. Al decirnos que hallemos el tiempo de movimiento de la bala por la tabla, quiere decir en qué tiempo estaría transcurriendo para que pueda atravesar toda la tabla, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a representar de esta manera. Haremos un pequeño bosquejito. Ahí tenemos, por decir, una tabla que tiene un espesor, esta tabla, de 10 centímetros
Y como el movimiento es horizontal, lo voy a dibujar de esta manera, ahí tenemos a nuestra bala, que viene con una velocidad inicial, v sub 0 le llamaré, va a atravesar esta tablita, y después sale esta balita con una velocidad final. Tenemos los datos del problema. Datos, tenemos acá entonces. Datos. Primero que nuestra tabla tiene un espesor, E le llamaré, para no confundirnos, que si le llamo mejor otra variable, D de distancia. Un espesor de 10 centímetros. Hay una velocidad inicial con la que ha ingresado la bala de 200 metros sobre segundo. Y después de atravesar, porque como en el problema dice, la traspasa, entonces sale con una velocidad final de 80 metros sobre segundo. Y para que ocurra este cambio de velocidad, en el problema nos dice que esta tabla ofrece una resistencia al movimiento. Sabemos que esa resistencia la podemos llamar fuerza de resistencia. Entonces, esta tabla ofrece esa fuerza de resistencia. Pero ¿qué nos dice en el problema? Que esa fuerza de resistencia que se opone al movimiento de la bala, la fuerza de resistencia que nos dice, se los voy a subrayar, ¿dónde está? Acá, ¿ve? Que está suponiendo que la resistencia de la tabla al movimiento de la bala, acá está, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces de ahí sacamos una ecuación. Esta fuerza de resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Para eliminar esa constante de para eliminar esa proporcionalidad, lo igualamos con una constante de proporcionalidad, donde la fuerza de la resistencia es igual a K veces la velocidad al cuadrado. Bien. Y nos piden hallar ese tiempo, desde que ingresa hasta que sale. ¿En qué tiempo sucede eso? Ese sería nuestro gráfico del problemita, jóvenes. Para ello, como estamos hablando de un problema físico, donde involucra velocidad y desplazamiento, pues vamos a emplear la segunda ley de Newton. Algo más, como el movimiento es horizontal, entonces como referencia voy a utilizar mi eje X, porque el movimiento es horizontal. Entonces, todo el movimiento que vaya paralelo al eje X, pues entonces voy a realizar sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces acá decimos, por la segunda ley de Newton, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, pero en este problema no conocemos el valor de la aceleración, así que voy a utilizar otra ecuación. La aceleración sabemos que físicamente también, ¿a qué es igual, jóvenes? ¿A qué es igual también? Primero copiaremos la masa. La masa por la aceleración sería la segunda derivada de la posición, ya que estamos sobre el eje X. Entonces, la segunda derivada del desplazamiento o posición con respecto del tiempo. Pero si empleo esta expresión, jóvenes, vamos a generar una ecuación diferencial de segundo orden, que por el momento nosotros no estamos en ese capítulo. Así que esta expresión de acá no nos sirve. Y como les dije hace un momento atrás, al inicio, entonces no vamos a emplear esa parte. Acá está, ¿no? No voy a emplear esta segunda derivada, que sería lo mismo que esto. Más bien voy a aplicar otro concepto de la aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, volviendo a nuestro problemita,
donde la aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo. A esto le llamamos ecuación 1. No, ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Todas las fuerzas que van en dirección del eje X pues son positivas y las otras son negativas. Pero miren, solamente tengo la fuerza de resistencia. Y como es contraria al movimiento, o se opone al movimiento, entonces la fuerza de la resistencia es igual a la masa por la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Pero ¿qué es para nosotros la fuerza de la resistencia? Pues es K veces la velocidad al cuadrado. Y eso es igual a la masa por la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Y qué acabamos de formar, jóvenes? Como ven ahí, acabamos de formar una ecuación diferencial. A ver, resolvámosla. Resolvamos esta parte. Vamos a hacer unas breves operaciones acá, jóvenes. Ahora sí, tenemos que no me otra vez. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. Bien, entonces, a esta expresión le llamaremos ecuación 1. Pero antes de eso, lo voy a llevar todo a un miembro. Ahora sí, tenemos la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Va a ser igual que venga al primer miembro más K veces la velocidad al cuadrado. A esto le llamaremos ecuación número 1. Necesitamos, como les decía, el tiempo, ¿no? Bien. Si integramos esta expresión, tendríamos una ecuación diferencial de variable separable. Ahí, ahora sí, igual a 0. Entonces, separando las variables, tenemos entonces que se mantiene la masa, se mantiene la derivada de la velocidad dividido entre b al cuadrado, más la constante de proporcionalidad, y acá por el diferencial del tiempo. Todo esto es igual a 0. Efectivamente es de variable separable, integramos, y de acá lo que se tiene es lo siguiente. Integrando, tenemos la masa como es constante, sale la integral de 1 sobre b por el diferencial de b, pues me da menos 1 sobre b, ahí está, más sale la constante k, y de acá tenemos multiplicada por t, igual a la integral de 0, pues una constante, k sub 1. Entonces aquí tendríamos la expresión de la velocidad. Vamos a operar un poquito más, un poco más operamos. Y tenemos menos la masa sobre la velocidad, igual a k sub 1 menos k por el tiempo. Y de acá voy a despejar la velocidad v, que es igual a menos, ¿qué les parece si le afecto negativo a ambos miembros? Entonces va a ser más, entonces acá sería k por el tiempo menos k sub 1, ahí está, pero esto pasa a dividir. Ahora sí, va a ser igual a la masa dividido entre k por el tiempo menos k sub 1. Esa sería la expresión de la velocidad. Pero como nosotros no necesitamos la velocidad, sino el tiempo
que va a transcurrir, en qué tiempo tiene que transcurrir todo eso, entonces hallaremos estas constantes. Tenemos acá ciertos valores. Cuando el tiempo es para acá, por decir, cuando t vale 0, en el ingreso, pues hay una velocidad inicial. Y cuando el tiempo ha transcurrido no sé qué valor, eso es lo que tenemos que encontrar, tenemos entonces una velocidad final. Entonces, esos datos son los que vamos a emplear. Bien, empecemos entonces. Decimos, para t, acá diremos así, para t igual a 0, pues acá tenemos una velocidad inicial de ingreso, y eso es de 200 metros sobre segundo. Reemplacemos esos valores. La velocidad es 200, que va a ser igual a la masa, que no conocemos ese dato, dividido entre la constante k por el tiempo, t, pero t no conozco. En este caso sí, para t es 0, ¿no? Menos la constante k sub 1. De acá, obviamente, esto se anula, y de acá lo que se tiene es el siguiente valor. Tenemos acá entonces 200 igual a menos la masa sobre K sub 1. Y de acá despejaré el valor de K sub 1, donde eso es igual a menos la masa sobre 200. Entonces acá ya tenemos un primer valor. Vamos ahora para el otro caso. ¿Para qué tiempo? Acá, este tiempo de acá no conozco. T nomás le llamaré. Para un tiempo T, su velocidad final ahora es de 200, es de 80. Eso es lo que nos dice en el problema. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 80 igual a la masa sobre K por el tiempo menos K sub 1. Pero K sub 1 ya conocemos. Es la masa sobre 200. Bien, y eso igual a ¿qué va a ser igual? Entonces de acá despejamos T. Bueno, pero T lastimosamente no vamos a tener, ¿no? No hay T ahorita acá porque M tampoco conocemos. Entonces de acá necesitamos una ecuación más. Una ecuación más necesitamos, jóvenes. Y aquí este sería más, con eso tendríamos el tiempo, pero necesito la masa. Lice, no hemos usado la distancia de 10 centímetros. Sí, ese datito lo quería emplear, pero hallando K1 y K2, porque después, como no nos piden la velocidad sino el tiempo, entonces acá sabemos que la velocidad también es la variación del desplazamiento, que es X para nuestro caso, con respecto del tiempo. Eso pensaba sustituir acá, después de que hallemos K y K sub 1. Pero ahora estoy viendo que necesito una ecuación más. A ver, la plantearemos de otra manera entonces. Este dato lo vamos a borrar, esta partecita lo borramos, lo borramos. Entonces, miren, vamos a hacerlo de esta manera. Borraremos desde aquí. Vamos a borrar todo esto. Vamos a resolver de otra manera. No le llamo ecuación 1. Hasta ahí estamos de acuerdo con el planteamiento. Esto es igual a menos la fuerza de resistencia igual a la masa por la aceleración, que es la variación de la velocidad por el tiempo. Estamos de acuerdo hasta ahí. Bien, pero ahora aquí vamos a trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Este término, esta variación de la velocidad con respecto del tiempo, de acá lo voy a subrayar. Esa parte de ahí la voy a convertir en una derivada paramétrica respecto
del desplazamiento. Es decir, tenemos la masa por la derivada de la velocidad o la variación de la velocidad, pero en este caso con respecto del desplazamiento. Y por el desplazamiento con respecto del tiempo. Y más, aquí va a ser la constante K de proporcionalidad por la velocidad al cuadrado. Y todo eso lo igualamos a 0. Bien, pero con otro color lo voy a subrayar. La derivada del desplazamiento con respecto del tiempo, que representa físicamente la velocidad. Entonces tenemos la masa por la velocidad, por la derivada de la velocidad, pero con respecto del desplazamiento. Y más la constante de proporcionalidad por la velocidad al cuadrado igual a 0. Y de acá puedo simplificar una velocidad o dividir entre la velocidad al cuadrado o separar las variables, pero previamente simplificaré uno de ellos. Lo voy a desplazar un poco más hasta aquí. Y eso va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto de desplazamiento más K por la velocidad igual a 0. Listo. Y de acá tenemos otra ecuación diferencial de variable separable. Separamos las variables. Tenemos la masa por la derivada de la velocidad con respecto de la velocidad más. Acá tendríamos la constante por el diferencial del desplazamiento. Y eso es igual a 0. E integramos. Inclusive puedo hacer esto. Como voy a integrar la velocidad, evaluaré desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Y de acá, para el desplazamiento, ¿desde dónde va a ir el desplazamiento? Desde que ingresa hasta que sale, y justamente va a variar desde 0 hasta 10. 10, pero ¿cómo le hemos llamado eso? D. D le hemos llamado. Desde 0 hasta el espesor de la placa. Y la integral de una constante, de 0, pues es una constante, ¿no? Por lo tanto, tendríamos la masa, la integral acá de 1 sobre, pues tenemos logaritmo natural de la velocidad, evaluado desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, más la constante por x, pero evaluado desde 0 hasta el espesor de la placa, o de la, sí, de la placa de madera, igual a la constante K. K sub 1 le voy a asignar a esta constante. Y de acá, jóvenes, resolvemos y tendríamos el siguiente resultado. Pero inclusive ya no habría esta constante, porque al final, como es una integral definida, acá sigue siendo 0 esto. Porque como al final es una constante y se ha convertido en una integral definida, entonces esto sigue siendo 0. Aquí no habría ningún valor. 0, listo. Eso porque es integral definida, ¿no? Ya no hay constantes de integración ahí. Por lo tanto, entonces tendríamos la masa por el logaritmo natural. Entonces acá evaluado de la velocidad final menos la velocidad inicial, más la constante K por D, solamente D. Y como está igualado a 0, todo es dato excepto la masa. Entonces de acá puedo despejar el valor de la constante. Aquí hay un errorcito, mil disculpas. Aquí hay un pequeño error. Evaluando el límite superior sería de la velocidad final menos la velocidad inicial. Listo, ahora sí. Entonces con eso, más bien la incógnita es K, y K va a ser igual a la masa dividido entre el espesor, la distancia, y acá como tengo una resta de logaritmos, por el logaritmo de la velocidad final sobre la velocidad inicial. Ahí está. Y de acá tenemos ya la constante. Ya tenemos esa constante. A esto le llamaré ecuación 1, como dijimos hace un momento atrás. ¿Dónde está? Sí, acá.
Acá está, acá. Esta de acá. Esta de acá es la ecuación 1. Y esta es nuestra ecuación 2. Y 2 reemplazamos en 1. Y con eso ya tenemos la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, más la constante, pero la constante es la masa sobre la distancia por el logaritmo natural de la velocidad final sobre la velocidad inicial y por b al cuadrado. Y todo eso es igual a 0. De acá no necesito conocer el valor de la masa, se va. Solamente nos queda la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, más 1 sobre, o mejor dicho, Inge, velocidad al cuadrado. Sí, adelante. falta un negativo en la constante K. Hemos despejado la constante K y debería haber un negativo. Ah, claro, sí, tienes razón. Ya acá el negativo por aquí. Sí, está bien, ¿no ve? El negativo, sí, perfecto. Entonces aquí cambie de signo. Gracias. Menos. Entonces acá b al cuadrado sobre la distancia y acá velocidad final sobre velocidad inicial. Listo, y todo eso es igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Ahora de acá con esto hemos generado una ecuación diferencial donde solamente está en términos donde la incógnita es la velocidad en función del tiempo. Otra ecuación diferencial de variable separable. Separando las variables, tendríamos la derivada de la velocidad sobre la velocidad al cuadrado menos 1 sobre el espesor, que es la distancia, el logaritmo natural de la velocidad final sobre la velocidad inicial por el diferencial de t, igual a 0. Si ahora volvemos a integrar, acá, como es una integral, entonces también la vamos a convertir en integral definida. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir esta integral definida? Para la velocidad, desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Un poquito lo desplazaremos esta parte. Y para el tiempo, desde 0, desde que ingresa a la placa hasta que sale de la placa, hasta t. Y como es integral definida, este miembro se sigue manteniendo en 0. ¿Ya? Por lo tanto, o si no, lo llevamos al otro miembro. Tendríamos entonces la integral de 1 sobre b cuadrado, pues menos 1 sobre b, desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Pasa al otro miembro y va a ser igual a 1 sobre el espesor, la distancia, logaritmo del cociente de las velocidades final inicial. Y acá la integral del diferencial de t, solamente t evaluado desde 0 hasta t. De acá entonces tenemos la expresión donde tenemos menos 1 sobre la velocidad final, menos 1 sobre la velocidad inicial, igual a 1 sobre el espesor, que sería d, el logaritmo natural, y acá está el tiempo. Ahí hemos encontrado una ecuación con una incógnita, y la incógnita es el tiempo. Todos los demás valores son datos. Y si despejamos el tiempo, previo a eso podríamos realizar un común denominador en esta parte, que sería menos el producto de la velocidad final por la velocidad inicial, y acá tenemos por el común denominador velocidad inicial menos la velocidad final. Pero claramente la velocidad inicial con la final, ahí va a haber una resta. Lo que se tiene entonces es... puedo arreglarlo de esta manera, menos 1 sobre d, el espesor, cambiaré el argumento en el logaritmo, de ahí sale ese negativo, acá sería velocidad inicial sobre velocidad final, por el tiempo, igual a menos la velocidad inicial menos la velocidad final, dividido entre ese producto, velocidad inicial por la velocidad final. Y este negativo con este negativo se va, y acá está el tiempo, jóvenes. El tiempo que debe transcurrir va a ser igual, vas a multiplicar el desplazamiento después por la velocidad inicial menos la velocidad final, y todo eso dividido entre producto de las velocidades, y vas a dividir el logaritmo. El logaritmo
de la velocidad inicial sobre la velocidad final. Ahí está. Ese sería el resultado algebraico. Reemplazamos valores. El espesor o la distancia que recorre la bala es de 10 centímetros. 10 solamente. Y el problema está expresado enseguida vamos a ver. Acá tenemos velocidad inicial es de 200, menos la velocidad final es 80. Ahí tenemos metros sobre segundo. Todo eso dividido entre la velocidad. Ahí tenemos 200 metros sobre segundo por 80 metros también sobre segundo. Y por el logaritmo natural de la velocidad inicial, que es 200 sobre 80, adimensional, ¿no? Entonces esta parte se va con esta otra parte. Acá estaba expresada en centímetros, hay que hacer una pequeña conversión, porque ahí tendríamos expresado en centímetros, ¿no? Para que esté expresado en metros, entonces acá dividido entre 100, en sí sería un décimo. Así lo convertiremos. Entonces acá sería 100 por 10 a la menos 3. Listo. A la menos 3 lo estoy convirtiendo en metros, ¿no? Entonces metro con metro se va. Entonces lo que me queda es el tiempo en segundos. Bien, operamos todo eso y ahí tenemos la expresión. Reemplazando todo. Inge, a mí me sale 8.18. 18. Ratito. Un ratito. Ahora sí, este mouse aquí estaba. 0, para mí 81, ¿está bien? Un decimal más. Por 10 elevado a la menos 3, ¿estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, por 10 a la menos 3 segundos. Sí, es lógico, ¿no? Ese tiempo, porque la velocidad es alta. Y además la placa también no es tan muy gruesa, ¿no? Entonces ahí está el tiempo. Bien, entonces ahí tenemos un problema físico donde relacionamos empleando las leyes físicas, ¿no? Tanto de velocidad, aceleración y la relación de velocidad con el desplazamiento, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo esas aplicaciones. Entonces, ¿tienen alguna consultita? Estamos de acuerdo, ¿no? Bien, nada más. Entonces terminamos esta primera parte y mañana ya como un resumen. A ver. A ver esto. Este problemita. Dice acá el problema, un barco retrasa su movimiento
por la acción de la resistencia del agua. Coma, que es proporcional a la velocidad del barco. La velocidad inicial del barco es de 10 metros sobre segundo, coma, después de 5 segundos, su velocidad será de 8 metros sobre segundo. Punto seguido, nos pide después de cuánto tiempo la velocidad se hará 1 metro sobre segundo. Ahí tenemos otro problema físico, ¿no? Y luego hacemos problemitas de plantilla para la clase de mañana, que sería nuestra última clase. Bien, entonces tenemos el siguiente problemita. Nos piden, o nos dice, un barco retrasa su movimiento por la acción de la resistencia del agua. Bien, por decir, acá tenemos un movimiento también horizontal. Ahí tenemos a un barquito, un barco, que va en movimiento en ese sentido. Pero este barco, al moverse en este sentido, nos dice que el agua presenta una resistencia. Entonces acá dibujamos eso. Ahí tenemos la resistencia, o existe una fuerza de resistencia de ese barquito. Dibujamos también al individuo que está manejando, ¿no? Bien, ahí está. Como el movimiento es horizontal, el movimiento va a ir también paralelo al eje X. Entonces, A le llamaremos de aceleración. No nos dicen en este caso si va a acelerar o no. Entonces, para eso dibujamos nuestro sistema de ejes de referencia. En este caso, el eje X, y ahí está el origen por donde parte. Entonces, al igual que el problema anterior, vamos a emplear también la ley de Newton, la segunda ley de Newton, para hallar primero la ecuación de movimiento, y después respondemos en qué tiempo, o claro, la velocidad de este barco va a ser de 1 metro sobre segundo. Y entonces nuevamente acá decimos por la segunda ley de Newton. Bien, entonces acá decimos que la sumatoria de fuerzas, seguimos en un movimiento horizontal, X, es igual a la masa por la aceleración. Pero como sabemos, en nuestro caso, la aceleración es igual a la variación o la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Por lo tanto, todas las fuerzas, sumamos las fuerzas, todas las fuerzas que vayan en dirección del movimiento son positivas y las otras son negativas. En este caso, solamente es la fuerza de resistencia del agua. Entonces va a ser menos la fuerza de resistencia
que es igual a la masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. A esto lo llamamos ecuación número 1. Bien, ahora vamos a la condición del problema. En el problema, ¿qué nos dice? Que este barco retrasa su movimiento por la resistencia del agua y que es proporcional a la velocidad del barco. Entonces, acá, nuestro barquito va a ir con cierta velocidad. Entonces decimos del problema, que sabemos que esta fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad con la que va el barco. Para eliminar la proporcionalidad, pues le igualamos a una constante de proporcionalidad, k veces la velocidad. Y a esto le llamamos ecuación número 2, y 2 reemplazamos en 1. Y con eso tenemos menos la fuerza de resistencia del agua, que es k veces la velocidad, igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, pero ahora, de acá tenemos también otra incógnita. Tengo que hallar, bueno, en realidad no tenemos la masa, ¿no? No hay la masa de todo el complemento masa-barco, ¿no? O sujeto más barco, no hay. La constante de proporcionalidad también la tenemos que encontrar. Más bien lo que me dan como dato así, solamente es la velocidad inicial con la cual del barco es de 10 metros sobre segundo, y después de 5 segundos, pues también nos dan otro dato, ¿no? Que después de 5 segundos es de 8 metros sobre segundo. Entonces, con esos datos vamos a trabajar, jóvenes, para encontrar esas constantes. Bien, pero veamos ahora nuestra ecuación diferencial. Como vemos, ahí tenemos una ecuación diferencial que ahorita se ve que también es de variables separables. Separemos las variables de esta ecuación diferencial para encontrar nuestro resultado. Un segundito, por favor. Como decíamos, ahora sí, volvemos al problema. Se trata de otra ecuación diferencial de variable separable. Bien, entonces separemos las variables y tenemos la masa. A ver, ¿cómo hacemos esto? Sí, que se quede la masa. La masa por la derivada de la velocidad pasa a dividir, que es igual a menos la constante por el diferencial de t. Como hemos logrado separar las variables, integramos. Y de acá lo que tenemos es la masa. La integral de 1 sobre b, pues es logaritmo natural de b, igual a menos la constante por el tiempo. Y como estamos integrando, aquí sí le asignamos más una constante. No es como el ejemplo anterior, que le hemos convertido en una integral definida. No, acá simplemente una integral indefinida, entonces le sumamos la constante de integración. De acá vamos a despejar la expresión para la velocidad. Previo a eso dividimos entre la masa. Tenemos entonces logaritmo natural de la velocidad igual a menos la constante sobre la masa por t y más k1 sobre m. O podríamos relacionar de esta otra manera estas constantes. Sí, mejor de la otra manera. 1 sobre la masa por la constante k1 menos k por t. Muy bien, con eso despejamos b, y b es igual a e elevado a 1 sobre la masa por la constante k1 menos k dividido entre la masa por t. Operamos y acá tendríamos e elevado a k1 sobre la masa por e elevado a la menos k sobre la masa por t. Y vemos que ahí tenemos una relación de constantes que se convierte en otra constante, y e elevado a cualquier constante que se convierte en otra constante, y acá tenemos el valor de la velocidad v, que sería c por e elevado a la menos k sobre m por t.
Acá tenemos las siguientes incógnitas. A esto le llamamos ecuación número 3. Y para hallar esas constantes, vamos al problema y extraemos los datos. La velocidad inicial del barco es de 10 metros sobre segundo. Eso, como la velocidad está en función del tiempo, decimos, si el tiempo es de 0, su velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Con estos datos reemplazamos y tenemos que la velocidad es 10 igual a c por e elevado a la menos la constante de proporcionalidad sobre la masa por el tiempo. Y el tiempo, pero vale 0. Y e a la 0 vale 1, por lo tanto la constante c es de 10. Ya tenemos ese dato. Otro dato. Después de 5 segundos la velocidad será de 8. Otra condición. Si el tiempo ha transcurrido 5 segundos, su velocidad ahora es de 8 metros sobre segundo. Volvemos a la ecuación 3 y reemplazamos. La velocidad es 8, la constante c se mantiene, por e elevado a la menos k sobre m, por el tiempo que ahora es 5. Ahí está, 5 segundos. De acá formamos otra ecuación. 8 igual a la constante c que vale 10 por e elevado a la menos 5 por k sobre la masa. Bien. De acá despejamos esta expresión, e elevado a la menos 5 por k sobre la masa. Y eso es igual a 8 décimos, que también esto se puede traducir como 4 quintos. Le aplicamos logaritmos y de acá tenemos menos 5 por k sobre m es igual al logaritmo natural de 4 quintos. De acá, miren, podemos despejar, porque miren, no necesito el dato de la masa del barco. Entonces k sobre m despejo directamente y acá tenemos menos el logaritmo natural de 4 quintos, si alguien me ayuda, dividido entre 5, y acá tendríamos el valor próximo de esa relación de constantes. Entonces la masa no necesitamos. ¿Cuánto sale aproximadamente? Entre 5. Pues a mí me sale 0,0446. Ahí está la relación K sobre M. Eso reemplazamos en 3. Y de 3, aquí está el valor de la velocidad en función del tiempo. K, la constante C vale 10. Por E elevado a menos, este signo se mantiene, menos K sobre M. Y K sobre M es 0,0446 multiplicado por el tiempo. Y esta velocidad va a estar expresado en metros sobre segundo. Cumple. Y esta constante de acá, como es negativa, efectivamente está representando el decrecimiento. ¿A qué razón decrece la velocidad? Y es lógico, porque en el problema nos dice, un barco retrasa su movimiento, entonces obviamente el valor de la velocidad va a decrecer. Bien, ahora sí, con eso, como ya tenemos el resultado, después de ¿cuánto tiempo la velocidad será de 1 metro sobre segundo? Entonces, ahora sí respondemos. ¿En qué tiempo su velocidad es de 1 metro sobre segundo? Nos respondemos, la velocidad es 1 igual a 10 por e elevado a la menos 0,0446 por el tiempo. Y acá tenemos otra ecuación exponencial. Y eso es igual a 1 décimo.
Aplicamos logaritmos y acá tenemos este resultado. Menos 0,0446 por el tiempo igual al logaritmo natural de 1 sobre 10. Podemos también hacer operaciones adicionales y el tiempo es igual invertimos el argumento del logaritmo, entonces tenemos logaritmo de 10 negativo, con el negativo de allá se convierte en positivo, entre 0,0446 y el tiempo es igual a aproximadamente 0,0446. Y miren, ahí está el tiempo. Es de 51,63, redondeando. Y esto está expresado en segundos. Ahí está el resultado. Entonces, ese es el tiempo que requiere para que el barco, justamente, su velocidad decae hasta 1 metro sobre segundo. Bien, jóvenes, esos serían entonces los problemitas de aplicación de esta primera parte. Ya mañana pues vamos a hacer la última parte que corresponde a problemitas de planteo. Enseguida yo les envío este documento. Y pues con eso entonces estaríamos cubriendo con total normalidad nuestro avance. No sé si alguien tiene alguna consultita. Creo que no hay consultas, ¿no? Bien, entonces nos vemos mañana como habíamos indicado en nuestra clase de 6 a 8. Entonces ahí vamos a ver la última parte. Y jóvenes, entonces nos vemos mañana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.